Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América desde los Estados Unidos. Es para mí un honor estar aquí en este programa que se llama Noche Literaria, un programa que se especializa en entrevistar a autores de libros para que ellos nos comenten de todas sus obras futuras, presentes o pasadas. Es muy importante que sepan que tengo en la línea y también para las redes sociales, ya se dan cuenta que tengo a mi invitada de esta noche. Su nombre es Rubis Camacho. Es una escritora puertorriqueña. Ha publicado 7 libros, poemas, cuentos y novelas. Y además de escribir, ofrece talleres de creación literaria. Y es muy extenso su currículum. Pero en el 2020 gana el primer premio en el 25º certamen literario de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en la categoría de cuentos. También inicia el proyecto virtual de entrevistas a escritores titulado Palabras a Puerta Cerrada. Recibe un premio del Instituto de la Cultura Puertorriqueña que se llama Las Madres Selvas son unas flores, y en el 2021 publica el poemario Agapimú, espero que lo esté pronunciando bien, proyecto de poesía erótica junto al escritor guatemalteco Gustavo Bracamontes. Y hablando de poesía erótica, una de sus amigas literarias también se especializa en ese tipo de poesía y podemos hablar al respecto más tardecito. Ha publicado en diversas revistas literarias: Boreales, Letras Nuevas, Inopia, Atramentum, Ecléctica, en el periódico Claridad, en las antologías Fuera del Quicio, Nuevos Cuentos del Milenio, Meter un Gol, Latitud 18.5, Palenque, Puerto Rico, Indócil y otros espacios en la red. Y si me sigo, nos vamos a quedar aquí toda la hora del programa. Bienvenida, Rubis Camacho, a Radio Nuestra América. Es un placer tenerla en este programa. Ay, muy buenas noches. Qué placer para mí desde Puerto Rico comunicarme contigo y con todas las personas que siguen tus entrevistas. Un gran placer, de verdad. Para mí. ¿Desde cuándo empezó? Aunque tengo yo su currículum, pero prefiero que usted me lo diga. ¿Desde cuándo empezó a escribir y qué le inspiró estar en este noble oficio de la escritura y de la lectura? Bien. Si hablamos del acto de escribir como el acto de percibir de manera distinta el mundo, yo diría que comencé a escribir a eso de los 6 años. Muy bien. La segunda fase en el acto de escribir es la mecánica de juntar letras hasta conformar palabras que conformen oraciones. Esa es otra mecánica y es la segunda etapa de la escritura. Primero hay un acercamiento al mundo, hay un desarrollo de la sensibilidad al mundo, a lo que se mira, a lo que duele. Y si esa es la definición, por lo menos desde la que yo parto, que es escribir, pues entonces desde los 6 años yo pienso que estoy escribiendo. Pero las etapas de una persona que se especializa ya en el ámbito de la escritura, como que siento que va uno por etapas, ¿no? O sea, puede ser que usted a los 6 años empezó, pero a los 6 años se le podía notar que tenía esa habilidad, quizá por alguna especie de que usted sobresalía en la escuela al escribir o al declamar. ¿Cómo puede usted identificar ese asunto en que usted estaba quizá sobrecalificada desde muy chica para hacer esto? Yo puedo hablar de un arrobamiento, de un deslumbramiento por las palabras. Entonces, a la edad de 6 años, donde mi familia se inserta en el mundo evangélico, la iglesia como experiencia comunitaria se convierte para mí en una fuente interesante de vocabulario. Entonces, a los 6 años, a los 7, palabras como arrepentimiento, palabras como constricción, palabras como eternidad, palabras como salvación, eran unas palabras enormes que tenían una resonancia extraordinaria para mí.
y yo las repetía en la casa y con ellas escribía líneas, imitaba a los predicadores en su discurso, porque había una relación maravillosa con el lenguaje. Yo sabía que el lenguaje era un espacio mágico y que era un espacio de mucho poder. Yo lo intuía, tal vez no lo podía articular de esta forma, pero yo sabía que la palabra era un espacio mágico de una sonoridad trascendental. Y por eso pienso que desde esa edad yo comencé a mirarme en la escritura. Y nunca le pudieron haber dicho, ¿dónde aprendiste esas palabrotas? Porque de 6 años, pues uno, muchas veces los niños a los 6 años todavía están coloreando libros de dibujitos, de monitos, ¿no? A los 6 años apenas están haciendo cuál es la A, cuál es la E, cuál es la I, cuál es la O y cuál es la U. Nunca dijeron, ¿dónde aprendiste esas palabrotas de arrepentimiento, contrición? Sí, sí, me preguntaban y yo les decía que las aprendía de los predicadores que iban a la iglesia. Y claro, tienes mucha razón. A esa edad los niños están jugando, coloreando. Los niños que no vivieron la pobreza que yo viví. Los niños que tienen un libro para colorear, que tienen crayones para colorear, que tienen juguetes, pero ese no era el caso, ¿no? Era una vivencia de una gran pobreza material, afortunadamente sustentada por una gran riqueza emocional, espiritual de parte de mi familia. Es decir, éramos gente pobre, pero éramos gente con ganas de vivir. Éramos gente que amábamos la tierra. Mis padres, mis abuelos, son gente que cultivaba la tierra. Y el valor de la tierra y el valor de los frutos son valores extraordinarios y universales. Y en ese sentido era muy rica, era muy afortunada. Yo he entrevistado a músicos e inclusive he leído las biografías de grandes compositores, de grandes músicos, y la mayoría de ellos no jugaban con sus amiguitos, sino estaban jugando con un pianito, por decirlo así, o estaban en el instrumento que después los hubiera hecho famosos. Pero desde muy niños jugaban con un pianito y afuera jugaban a la pelota, jugaban a las muñecas, excepto esas personas. ¿Cómo jugaba usted? ¿Cómo era su infancia? Bueno, como ya te cuento, vengo de un espacio de mucha pobreza. Por eso me apegaba a la iglesia, me apegaba a la actividad comunitaria de la iglesia protestante, una iglesita pequeña en una montaña, en un barrio de la ruralía en Puerto Rico. Yo tengo la experiencia, o le cuento a veces a mis amigos, que yo comencé a leer muy niña. Los textos que mis pastores, que eran estudiantes universitarios para esa época, y le asignaban a atender la capillita del campo, llevaban sus libros y yo, sin que se dieran cuenta, se los sacaba de sus bultos, me los llevaba a mi casa y los leía. Y el domingo siguiente los volvía a meter en el bulto del pastor. Y de esa manera, a los 11 años, me leí Ana Karenina de León Tolstoy. A esa edad estaba leyendo El túnel de Sábato. A esa edad estaba leyendo Iván el imbécil de Tolstoy. Toda esa maravillosa literatura. Estaba estudiando a San Agustín, que claro, leía en un nivel, ¿verdad?, de comprensión por la edad que tenía, pero eso no significa que no dejaran de deslumbrarme esos textos y de impactar mi relación con la palabra. Entiendo. La razón que le hago todas estas preguntas es que estaba leyendo su hoja de vida, como dicen en algunos países de Latinoamérica, o sea, su currículum, y desde el día que nace no hay nada más que hasta 1981 cuando saca su maestría en teología. Por eso quiero saber qué pasó entre cuando nació hasta 1981. Está como el caso de Jesucristo, nadie sabe qué hizo entre cierta edad a cierta edad, de cierta edad a cierta edad. Pues es una excelente pregunta, es una buena observación, es una muy buena observación. Durante esos años yo creo que no fui otra cosa que una gran lectora. Fui estudiante universitaria,
estudié teología, escribía, claro, escribía y no publicaba, escribía y escondía, no compartía con mucha gente lo que escribía. Fue un tiempo de lectura, básicamente, un gran tiempo de lectura. Luego entonces comienza la etapa de compartir y publicar lo que estaba escribiendo. Usted obtuvo primero una maestría en teología y la licenciatura en Derecho. ¿Fue primero la maestría y después la licenciatura? ¿Así fue? Es cierto, yo terminé mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y salí directamente a estudiar 3 años de teología en un seminario. Me gradué y estuve algunos 10 o 15 años como ministro ordenada de la iglesia. Asumí el liderazgo pastoral que yo había visto en mis pastores desde niña. Luego voy a estudiar Derecho por un planteamiento filosófico. Yo creo que el saber da poder. Y yo quería entender el espacio jurídico de mi país, quería saber dónde estaban los puntos frágiles de esa estructura que no le hacía justicia a nadie. Y entonces, dirigida a eso, me fui a estudiar Derecho. ¿Y descubrió que era usted estadista o era a favor de la independencia de Puerto Rico? Bueno, no, pero eso ya lo sabía hace mucho tiempo, que siempre he deseado la independencia para mi país. Siempre he creído en la soberanía de los pueblos. Para eso muchos estudian Derecho, para ver dónde hubo las fallas. ¿Qué pasó en 1880 y tantos que llegué a esta condición? 7 libros, 7 libros. Escuchándola, ¿cómo llegó usted a escribir algo de erotismo viniendo de unos fundamentos muy profundos de evangelistas o de la palabra o de las Sagradas Escrituras? Interesante pregunta. Bueno, yo parto de que el erotismo es parte del todo. Okay. El erotismo es parte del todo. Hay palabras, hay miradas, hay movimientos que tienen una gran eroticidad, un gran erotismo. Y me acerco al erotismo como la afirmación del cuerpo. La religión ha negado mucho el cuerpo, incluso ha establecido esa dicotomía terrible de la carne y el espíritu. Los años de estudios teológicos, los años de derecho, luego los años de estudios en literatura, me llevaron a conformar finalmente esta gran decisión de escribir sobre lo que ya yo creía, la inminencia del cuerpo. El cuerpo está ahí, el cuerpo hace presencia y es maravilloso cantarle al cuerpo y cantar desde el cuerpo. O sea que está hablando de cantarle al cuerpo. ¿Qué opina usted del libro de Cantares? ¿Es un libro erótico o es un libro sensual o es escrito por una persona que tenía tantas mujeres en la vida y llegó a escribir lo que sentía? Yo creo que es un libro erótico, que es un libro sensual, que es un libro delicioso. Yo creo que es un libro que afirma los placeres de la carne, aunque las instituciones religiosas quieran espiritualizar a veces de forma absurda el cantar de los cantares. Me parece que es la expresión magnánima del amado, del amante, que se cantan al cuerpo, que se miran, que se escrutan, que se disfrutan. Por eso en ese libro en particular que comienza diciendo, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el buen vino. ¿Que eso no es erótico? Por supuesto que sí. Claro, así es. Muy bien, pasando a otro tema. De los 7 libros, ¿cuál ha sido el último que tiene? ¿Cómo se llama el último título? El último libro que se acaba de publicar hace unas semanas atrás se titula Curriculum Vitae. Es un poemario en el que voy a través de la poesía, lo que yo llamo la poesía paisaje o la poesía memoria, voy contando mi vida
voy rescatando a través de la poesía instantes luminosos, instantes dolorosos, instantes de mucho resquebrajamiento, pero también instantes de mucho candor. Y así aparece el libro. Comienza con un poema que se titula Certificado de Nacimiento, porque va así contando cada etapa de la vida. ¿Y el certificado de nacimiento es de quién? ¿Suyo? Mío, sí. Es un poema que se titula Certificado de Nacimiento. Es una autobiografía, por decirlo así. Sí, de alguna manera, sí. De alguna Poética. manera. Y entonces, ese libro se inspiró en usted misma, prácticamente. Así es. Claro. En mi deseo de dejar a través de la poesía algún recuerdo, patentizar que ese momento se vivió. Muy bien. ¿Y qué libros tiene ahorita? ¿Tiene algún libro en el tintero que me pudiera dar la primicia o se la voy a dar? Tengo varios libros en el tintero, tengo varios libros sin publicar. Tengo un libro que se titula Los huesos de la cereza. Los huesos de la cereza. ¿Tiene huesos la cereza? ¿Tiene huesos la cereza? Es una novela histórica sobre Santa Clara Mire. y su relación con San Francisco de Asís. Es una novela histórica que me ha tenido investigando por más de 3 años. También tengo un libro que está a punto de salir que se titula Alejo es mi nombre de amor, y es un libro dedicado a mi nieto Alejandro. Y tengo un libro que está también a punto de salir que se titula Cuando mira la medusa, y ese es un poemario. Poemario. Muy bien. Estaba yo pensando ahorita en los títulos en el que me dijo de Santa Clara con San Francisco de Asís. Caray, ¿qué está descubriendo por ahí? Muy Textos ocultos, textos ocultos. Fue una relación muy interesante, pero muy interesante. Sobre todas las cosas porque San Francisco conduce a Santa Clara, ¿verdad? Al monasterio, la ayuda a escaparse de la casa. Sin embargo, Santa Clara asume el claustro, pero San Francisco recorre los caminos. O sea, cómo la construcción de género, cómo la diferencia, ¿verdad? El monje recorre el camino en libertad, la monja vive en el claustro. Entonces son planteamientos, ¿verdad?, que se van mostrando a través de la novela y que son parte del descubrimiento histórico del trabajo de investigación que he estado haciendo. ¿Qué opinión tiene usted de Sor Juana Inés de la Cruz? Es una persona del siglo 1600, que sería 17. Sí. Creo que es una de las principales figuras a seguir, ¿no? De Hispanoamérica, ¿no? Mucho antes que se liberara el continente del yugo español, pero es un ejemplo de mujer que tuvo que refugiarse en un convento para poder tener acceso a los libros, a la lectura. ¿Qué opinión tiene usted de ella? ¿O tiene alguna influencia de ella en sus escritos con respecto a Santa Clara y a San Francisco de Asís? Bueno, cuando yo hablo de de Sor Juana Inés en mis cursos de literatura, le digo a mis estudiantes, hoy vamos a hablar de la mera mera. Hoy vamos a hablar de la grande, de la transgresora, de la que tuvo la valentía de rebelarse al matrimonio, que era la gran cárcel para las mujeres de esa época, era el matrimonio o el convento. Y Sor Juana opta por la gnosis, por el conocimiento, porque ahí encontraba a Sor Juana en medio de sistemas tan absurdos. Sor Juana encontró en los libros, en ese espacio de sus libros, como dice en su poesía, ella encontró su libertad, ella encontró su manera de ser feliz, de entenderse dentro de la felicidad. Y su obra es una obra extraordinaria, está llena de críticas al sistema, también está llena de mucha pasión, de mucha pasión. Me parece una escritora maravillosa. Y es el ejemplo de seguir de muchos y ha sido tal, ¿no? Muchas generaciones.
ya muchos años y mucha gente la ha seguido y hasta la fecha se sigue hablando de ella. Se personifica en muchas situaciones y ahí está presente. Fue una mujer maravillosa. Ofrecemos cursos solamente sobre el trabajo de Sor Juana. Me parece que todos los escritores y las escritoras somos hijos e hijas de nuestros maestros, de nuestras lecturas. Y Sor Juana es una lectura obligada. ¿Cuál sería su mensaje a todas aquellas jóvenes escritoras latinoamericanas que tienen el gusanito de leer, leer y leer, como dijera Sor Juana? Me parece que el mundo de la lectura es el mundo de mayor libertad. Es un mundo que no puede ser intervenido por nadie, porque es una relación íntima entre el lector, lectora y el texto. Leer es la experiencia que te saca del desierto. Leer es la experiencia que te da poder. Leer es la experiencia que te da vocabulario. Y en la medida que tienes mejor vocabulario, piensas mejor, articulas mejor el pensamiento, puedes discernir mejor los signos de los tiempos. Yo creo que a toda mujer, particularmente las jóvenes que quieren leer, que también se den la oportunidad de escribir, porque hay una relación ahí interesante entre lector y escritora, lectora y escritora, y uno comienza por leer. De hecho, los buenos escritores y las buenas escritoras leen más de lo que escriben. La lectura motiva al escribir. Correcto, totalmente correcto. Van de la mano. Van de la mano. Así es. ¿Dónde puede los radioescuchas contactarla o adquirir sus libros? Los 7 y los 20 más que vienen en camino. Bueno, algunos libros están en Amazon, pero no todos. Yo estoy en las redes sociales. Yo aparezco como Rubis Marilia Camacho en Facebook, en Instagram. Si se comunican conmigo, con mucho gusto les envío el texto por correo. Es algo que hago con personas de otros países y será un gran placer hacerles llegar parte de mi trabajo. ¿Se los manda usted en forma digital o en forma física? Como lo desee la persona, sí. Pero los libros, algunos de ellos están en Amazon y la encuentran por su nombre. Sí, como Rubis Camacho, Rubis Marilia Camacho. Rubis sí. Camacho, ya. Inmediatamente sale y ahí están todos los libros. Yo le invito mucho a participar tengo 2 programas, uno de ellos se llama Casa de Poetas, pueda enviarnos poesías, por decirlo así, decentes, sea de amor, de pasión, pero también tengo el programa que se llama Encuentros, que es relatos, es erotismo en relatos y en poesía, que ahí ha estado su amiga Zulma, y tengo otros de otros países, y tengo hasta los míos también, los tengo ahí. Qué bien. Y sí, con mucho gusto hacer un programa especial para hablar sobre ese tipo de poesía muy necesaria para el ser humano. Aprender, conocernos como tal y como llegamos al mundo. Eso es maravilloso, maravilloso. Muy bien. Muchas gracias. Es un placer haberla conocido. Un abrazo virtual desde Estados Unidos hacia la Isla del Encanto, Puerto Rico. Muchas gracias, muy agradecida. No, al contrario a usted. Muchas gracias y espero que no sea la última vez, sino que sean muchas más. Claro que sí. Hasta luego. Gusto en conocerla. Hasta pronto. Gracias.